¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlos. Les damos una cordial bienvenida en este 2 de diciembre del 2021. Bueno, ya la cuenta regresiva para Navidad y para Año Nuevo está cada vez más cerca. Quiero contarte, estamos a 7 grados centígrados en la ciudad de Quetzaltenango y como siempre, en el lugar más alto de la ciudad, en el rooftop de Hotel Latam en Avenida Las Américas. Acá puedes ver al fondo, en nuestras imágenes, el panorama de la linda ciudad de la luna de Xelajú y por supuesto con ese ambiente agradable que presentamos para todos ustedes en una entrevista más. Así que bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Hoy quiero presentar a un invitado especial. En primer lugar es un amigo, en segundo lugar es un creativo, así titulamos la entrevista de hoy. El creativo, porque tiene más de 25 años de experiencia en el ámbito de la publicidad, en el ámbito del marketing y por supuesto en el tema de creación de marcas. Y aparte de todos estos detalles profesionales, es alguien con quien se puede aprender y compartir, porque ha estado rompiendo esquemas en la ciudad de Quetzaltenango con proyectos que ya vamos a platicarles y presentarles, pero para eso, pues, bienvenido Pedro Pablo Martínez. Gracias por acompañarnos, Pedro Pablo, ¿cómo estás? César, muchas gracias. La verdad que es un gusto disfrutar este momento, gracias a esa invitación, gracias a la voz de Xela y gracias por traerme a este lugar tan fabuloso. Yo siempre he dicho que Xela enamora, para irse de aquí es imposible y estar en este lugar tan impresionante, espero pasemos una buena charla y un buen momento. Excelente, bueno, bienvenido Pedro Pablo. Muchas gracias. Acá la imagen que presentamos hoy, Pedro Pablo, es precisamente de una ciudad colorida, llena de luces y por supuesto llena de oportunidades. Pero bueno, para conocer a Pedro Pablo Martínez, porque hay un propósito de esta conversación, te quiero dar algunas ideas, algunas luces para poder avanzar en lo que estés haciendo, en la universidad, en los negocios, en la vida personal, y qué mejor que hablar con alguien. Pedro Pablo, bienvenido. Hoy quiero comenzar preguntándote cómo te sentís en la ciudad de Quetzaltenango, cómo realmente has vivido esta experiencia de ir desarrollándote como un hombre de marca. Pues bueno, creo que han sido 16 años y hoy se rompió algo que para mí era un paradigma y era que yo había trabajado 15 años de mi vida para otras empresas. Y recién cumplimos en CNP Network 16 años. Hoy ya rebasé el tiempo de trabajar en algo personal, en algo propio, en un sueño que comenzó aquí. Y tal vez parece cliché de muchas personas, pero comenzó en el garaje de mi casa. Sí. Ahí comenzó, y hay muchas historias para contar en cuanto a eso. Pero muy bien en Xela, en una Xela pujante, en una Xela llena de muchos sueños, de avances, y a veces nos cuesta porque vemos que heredamos también lo que las grandes ciudades tienen, ese tráfico, ese crecimiento, pero por eso somos la segunda ciudad de Guatemala, y creo que seguimos estando aquí. Eso, Pedro Pablo, bueno, con esa motivación que siempre estamos conversando y platicando. Pedro Pablo, qué interesante, prácticamente estamos hablando de una bisagra, un tiempo de experiencia de trabajar para otras marcas, para otras empresas, y otro tiempo de trabajar ya en iniciativas personales, en proyectos personales, pero definitivamente mucha gente, Pedro Pablo, estarás de acuerdo que siempre ven la cima, siempre ven la punta del iceberg, pero detrás de todo esto hay mucho, se ha trabajado mucho. ¿Cuál fue tu primer trabajo, Pedro Pablo? La verdad es que es inolvidable, César. Yo me casé muy joven y precisamente hace días hablaba con mi suegro que para mí es una bendición de Dios, es una persona que Dios puso en mi vida y es como un papá para mí que me ha guiado, y hablábamos de eso porque él me ayudó a conseguir ese primer trabajo y fue en Lozano, no sé si recordás Agroindustria Lozano. Sí, por supuesto. De ese primer trabajo que duró meses. Donde está Interplaza ahora, ¿no? Exactamente. Bueno, para ubicar a las generaciones actuales. Duré más o menos unos 6, 7 meses, salto a trabajar a FPK. No sé si recordás FPK. Calle Rodolfo Robles. Sí. Y luego me vengo al importador porque lo mueven para la democracia. Y entonces ahí comienza una historia muy interesante porque
ahí fue donde yo descubrí el tema de las ventas, algo que yo no hacía, porque en Lozano trabajé en bodega y luego me fui a la bodega de FPK, pero estando ahí tuve la oportunidad de hacer mi primera venta y de entender que ese mundo de las ventas me apasionaba, que era algo que quería hacer más, y aunque estaba muy joven, empecé a hacerlo y avanzar en la vida, y de ahí salgo a la industria farmacéutica. De ahí también recibo otra bendición. ¿De qué año estamos hablando cuando iniciaste en la industria farmacéutica? Si no me equivoco, más o menos como en el 92, 93, en esa fecha, estando en FPK, llegó un gran amigo para mí, hoy es un cliente, don Fernando González, un empresario fabuloso, quetzalteco. Él llega y me da esa oportunidad y siempre se lo voy a agradecer. Él ha sido de las personas que Dios ha puesto en mi vida y que me ha dado esa oportunidad de abrir brecha para comenzar en un campo que me encantó, el campo de la industria farmacéutica. Y ahí empecé a trabajar, a desarrollarme, fui mudándome a otras casas farmacéuticas y fui también entrando en el tema del marketing, que fue una parte que me apasionó, que empecé a entender y que Dios fue abriendo las puertas que tiene que abrir, como yo lo digo siempre. Pedro Pablo, ahora que comenzabas explicando y contándole a nuestro público que te casaste a temprana edad, ¿qué tan importante es la familia, Pedro Pablo? Y de hecho te pido que por favor le envíes un saludo a tu esposa que seguramente te está viendo. Claro, para mí hay pilares en la vida que son importantes y el primer pilar es Dios. Dios es la parte que complementa la vida de uno, a pesar de que uno no es perfecto, a pesar que uno comete errores, a pesar que uno no hace las cosas al 100%, pero en su misericordia Dios está bendiciéndolo a uno. Definitivamente, después de Dios, el pilar es la familia. Y yo si hay algo que siempre lo voy a decir y lo he enseñado así a los amigos, y es que en mi familia, lo más importante es mi esposa. Y sé que mis hijos, mis 3 hijos me mirarían y me dirían, y nosotros, sí, son lo segundo más importante, porque yo voy a vivir con ella toda mi vida y mis hijos van a ir a crear nuevas familias. Claro. Todavía no tengo el gusto de tener nietos, pero el día que lleguen esos voy a tener que contar qué son, porque no sé todavía esa parte, pero el día que pase, lo único que me tienen es que me tienen ya condicionado, que no los va a consentir mucho. Excelente. ¿Cómo se llama tu esposa, Pedro Pablo? Gladys Morán. La verdad que ella fue ese complemento ideal que Dios mandó. No tengo otras palabras, porque desde el día que nos unimos muy jovencitos los dos, nunca dijimos por qué hicimos esto, nunca dijimos en qué problema nos metimos. Lo único que dijimos fue, tenemos que salir adelante. Y te hablo de esto porque, César, yo tenía 18, mi esposa 17, así nos volvimos papás. Y esa experiencia, no cabe duda que fue de construir juntos, de aprender juntos, y siguen aprendiendo, Pedro Pablo. ¿Qué tan importante es el tema de pareja hoy en día, ya cuando vemos a un Pedro Pablo que es exitoso en las empresas, que es un creador de marcas? ¿Sigue siendo esa misma relación todo el tiempo? Claro, y te puedo decir algo que sucedió hoy. Hoy le envié a mi esposa el dato de nuestro cierre de ventas y mi mensaje era gracias porque todos son importantes. Y ella vuelve a escribir y dice, gracias porque ustedes 4 son el equipo perfecto, hablando de mi persona y mis 3 hijos. Creo que nos complementamos como todos los matrimonios. El próximo año cumplimos 30 años de casados. Excelente. Y en todos los matrimonios. ¿El próximo sábado? No, el próximo año. En marzo del próximo año. En marzo. ¿Y tu cumpleaños es este fin de semana, Pedro? El día sábado. El día bueno, sábado cumplo. Felicitemos a Pedro Pablo con unos corazones ahí para pues desearle todo el éxito del mundo y toda la felicidad. Feliz cumpleaños anticipadamente. Somos los primeros en darte un abrazo, Pedro Pablo. Muchas gracias. Pues bueno, hoy vamos a cumplir. Yo siempre digo esto. Son 25 años con 23 de experiencia. 25. Excelente, bueno, ya te estás acercando al medio siglo. Claro. Pero sí, bien importante, Pedro Pablo, porque yo también quiero reconocer y decirte algo. Te miras muy bien, y cuando te digo te miras muy bien, físicamente, anímicamente,
entre otros factores, porque yo recuerdo que sí has trabajado en el tema personal y me gustaría que le contaras al público qué tanto has trabajado en el tema personal, porque muchas veces trabajas para una empresa, trabajas para la sociedad, trabajas para las marcas, pero ¿y cuándo trabajas para vos mismo en el tema de salud? Pedro Pablo, bajaste mucho de peso, por ejemplo. Y es que aquí también hay un complemento de vida. Cuando comienzo el proyecto de CNP, pues tuve que trabajar mucho en el tema de estar en un escritorio, cosa que no hacía, no tenía mucha movilidad. Entonces, no solo ya era robusto, sino que aumenté de peso y llegué a un peso bastante alto. Digamos tu peso, y lo vamos a decir porque de hecho es motivante verte sinceramente. De hecho, los compañeros de producción tienen una fotografía tuya porque fueron un poco a tu pasado y ahí van a mostrar una fotografía comparativa. A stalkearme para ver cómo estaba. Ahí está la fotografía de Pedro Pablo. ¿Hace cuánto tiempo, Pedro Pablo? Más o menos. Empecé un proceso hace casi 4 años. Y aquí viene un consejo importante que me lo dio un gran amigo. Precisamente ahora es el preparador físico de Xelajú, Daniel Fernández, un amigo uruguayo fabuloso. Ahí un abrazo a Daniel. Él un día se sentó conmigo y fue mi coach de entrenamiento. Y me dijo, vas a empezar a entrenar, pero todavía no vas a hacer dieta, primero vas a hacer ejercicio. Y estuve en esa etapa de hacer ejercicio, pero de hacer 4 o 5 sentadillas, de correr 1 kilómetro, empecé a ser perseverante. Y cuando noté los cambios, ese es un punto, perseverante. Empecé a decir, puedo avanzar y hacerlo un poquito más, puedo avanzar y hacerlo un poquito más. Cuando vi que había una diferencia, ya me puse como que con más fuerza a hacer CrossFit, a correr, y de verdad, tal vez para mucha gente esto se oiga hasta ridículo, pero la primera vez que hice 5 kilómetros, yo lloré de la alegría para mí mismo, porque me había vencido algo que en mi vida, yo creo que te compartí que pedaleamos, que fue hace como unos 15 días, 20, que cuando corrí 10 kilómetros, no he tenido la oportunidad de llegar a 20. A medio maratón, 21. Pero es un propósito que tengo, sí, que quiero hacer, pero ya es un tema personal. Y lo hablábamos fuera de micrófonos con tu hijo Mike, porque platicaba y me decía, pero Pablo, es que yo lo veo y de verdad... Y le decía, fíjate que es algo personal, no solo se nota, me siento así. Y lo transmitís, Pedro Pablo. Yo les quiero decir a nuestros amigos que nos están viendo, bueno, ¿y de qué están hablando? Pedro Pablo bajó 100 libras de peso. Y eso realmente es un desafío personal, fuerte, importante. Pero bueno, estamos hablando, sigamos con el proceso, Pedro Pablo. Luego, ¿qué vino después de esos primeros 5 kilómetros? De esa dieta inicial. Venía muy bien, cambié mi estilo de alimentación, comía muy saludable, pero luego entró pandemia y de mi peso, de mi máxima expresión, había logrado bajar hasta 2.16 y ahí me había estancado. En la pandemia volví a levantar peso, pues estando en la casa, comiendo los 7 tiempos, porque ya no eran 5. Los 7 tiempos y de también pandemia. Creo que me afectó un poco el no dormir bien, entre las penas, el pensar que pasaba. Los compromisos. Y cuando estábamos en pandemia, yo creo que todos vivimos este punto, que nos dormíamos tarde, porque no había una presión de levantarse temprano, no había dónde ir en la mañana. Cuando todo empezó a normalizarse y empezaron los desayunos a las 7, los viajes a Guatemala, a mí me estaba costando dormir y entonces tomé una decisión, empecé a entender que había que cambiar algún hábito y retomo un estilo de vida. Yo realmente no le llamo una dieta, sino un estilo de vida. Un estilo de vida. En donde ¿Qué diferencia habría para que quienes están viendo dicen, bueno, wow, yo quiero bajar 20 libras y Pedro Pablo bajó 100 libras? ¿Dónde está esa diferencia? Eliminé los carbohidratos de mi vida, azúcares, harinas, tortilla, pan. Sé que se oye difícil, pero a la par de esto, sí puede comer uno algunas cosas que complementan, carnitas, chicharrones, tocino. De hecho, mi esposa me miraba comiendo así, decía, yo no entiendo cómo estás bajando de peso. Pero también sí tengo que agregar algo. ¿Qué nombre de dieta? Esta dieta es la keto, ¿no? La keto, la gente así es como se llama, pero también quiero dejar algo. Que la busquen. Yo no lo hice googleándola, entrando a ver videos, no, me registré en una página que se llama Dr. Keto y entré ahí y ahí empecé a poner mis datos, a ver qué estaba haciendo. Y luego continué con el tema del ejercicio, pero aquí también pasa una cosa que aprendí con la gente que he entrenado, y esto vos sos un experto en eso,
el músculo guarda memoria. Correcto. Entonces, el hacer ejercicio ya no fue complicado. Retomar mi bicicleta ya no fue complicado. Y conforme bajaba de peso yo me sentía mejor, sentía que estaba haciéndolo así. El día que salimos a pedalear, pues nos disfrutamos de esas subidas para arriba. Fueron 20 kilómetros, Pedro Pablo, en bicicleta. Y se imaginan ustedes, pedalear a la par de este hombre que corre, ¿cuántos kilómetros es la ultramaratón? 50. 50 kilómetros. Entonces yo me sentía así como que animado, que iba a la par de César pedaleando. Claro. Pedro Pablo, esto es bien importante porque se lo tenemos que decir al público, el tema de que debe de haber un compromiso con uno mismo, porque de hecho puede existir también una motivación, seguir un plan, pero realmente ¿crees que es compromiso o qué necesitamos para llegar a ese tema? Porque déjame expresarte ese reconocimiento a ese esfuerzo. Cuando los muchachos de la producción ponen la foto comparativa, yo lo digo con mucho respeto, hiciste algo grueso. ¿Cómo diste ese proceso? Y sobre todo, ¿qué nombre le podemos poner? ¿Fue claro. Perseverancia? No, yo tengo compromiso. Una palabra para eso, y no lo he aplicado solo a eso. La gente... Y creo, César, vos como empresario has de haber tenido esta charla muchas veces, que llegan los amigos, se sientan y le dicen a uno, voy a renunciar y voy a empezar en mi empresa. ¿Y por qué les digo yo? Porque quiero tener algo propio. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué? Pues teniendo algo propio, voy a trabajar menos y voy a ganar más. Creo que estás equivocado. Sí. No, muchas veces... Tenés que buscar un propósito. Sí. Ahora, ¿qué se ha necesitado para esto? Yo lo resumo en una palabra, decisión. Decisión. Es una decisión. ¿Y cómo definís decisión? Decisión es más que la motivación. Wow. ¿Por qué? Y de hecho te voy a dar una primicia, que no lo he hablado en público, pero lo dije en el CNP Date. Que vamos a hablar de eso más adelante. Estoy terminando ya un libro que voy a presentar que se llama Decisión más que motivación. Decisión más que y motivación. Este libro trata de exponer lo que he vivido en estos años. Soy papá desde esa edad, pues trabajo desde esa edad y me enorgullece decirlo. Soy mi primera generación de empresarios, mis papás no fueron empresarios. Y cuando me he decidido algo, he querido encontrarlo y tenerlo. Es decisión de lograrlo, pero también esa decisión tiene que llevar principios, porque hay gente que está decidido y no le importa pasar sobre quien sea. Claro. Hablamos de Dios, hablamos de familia, pero para mí en CNP Network el otro bastión y el otro pilar importante es mi equipo de trabajo. Los 64 personas, las 64 familias que representan CNP Network es la bendición que Dios ha puesto. Tengo gente de 10 años, de 12 años, de 14 años, de 11 que trabaja conmigo y que no son mi mano izquierda ni mi mano derecha, no, son todos los brazos con los que abrazamos y conseguimos las metas. Las metas no son por mí, las metas son porque el equipo de trabajo es consistente y ellos no solo merecen mi respeto, pero me conocen y saben que cuando veo algo, me decido hacerlo, se montan conmigo al barco. Decisión. Empecé a pensar que tenía que bajar de peso y empecé a buscarlos. Y aquí también tengo que reconocer algo. Yo siempre lo he dicho, en la vida es más fácil lograr algo cuando uno tiene un mentor. ¿Recordás cuando yo te mandé? ¿Cómo seleccionas un mentor, Pedro Pablo? Porque muchas veces querés seguir a alguien, ¿sí? Y muchas veces buscas a alguien y muchas veces te das cuenta que ese alguien puede estar muy ocupado, puede estar en otras prioridades. Enseñémosle a los jóvenes, a los empresarios actuales cómo identificás y cómo conseguís un mentor. Aquí hay puntos muy importantes. Uno tiene que buscar a un mentor no por la edad, no porque alguien sea mayor que uno, no por la capacidad económica, es que yo quiero ser como él. Eso no es un mentor, eso es una admiración. No, un mentor es la persona que puede aconsejarme y que puede hacer que mi camino sea mucho más fácil, porque me puede decir en dónde pararme y en dónde no pararme. Yo podría mencionarte a muchos mentores, pero voy a tratar de poner algunos puntos. Entonces, ¿qué características debe tener? Si no es necesariamente un tema de admiración, ¿qué características debe tener un mentor? Es una persona que ha alcanzado lo que yo quiero alcanzar. Okay. Y decir, esa persona me puede ayudar. Y tengo que tener la humildad de quitarme una palabra que muchas personas les cuesta. Y saben una cosa,
Yo en algún momento posiblemente lo tuve. A veces nos cuesta quitarnos el yo. Hay gente que difícilmente acepta eso y siempre es que yo puedo, es que yo lo... No, es mejor decir ayúdeme, porque eso no lo sé hacer yo. De hecho, a mí no me molesta decir esto. Yo dentro de CNP Network tengo personas que son más capacitadas que yo, más inteligentes que yo en las áreas que a mí me cuesta. Por supuesto, es integrar un equipo que tenga esas habilidades y esos talentos, claro, para un fin último. Y hoy esto, voy a poner ejemplos. Si me decís, Pedro Pablo, ¿qué hiciste cuando entraste a Keto? Yo tengo una mentora, es una abogada, la licenciada Vicky de Girón. Ella me había dado un ejemplo, se había logrado, es una maestra en Keto. Bueno, y es y que me dio, ¿verdad? Y me dio unos tips, ella y su esposo, Pablo, Elic Pablo, y me ayudaron. Y ahí tengo el WhatsApp, porque acabo de cumplir 7 meses de estar en ese proceso. Bueno, César, cuando escribí mi primer blog en internet, ¿quién fue mi mentor? ¿A quién se lo mandé para que me mandara su opinión? Al licenciado César Pérez. ¿Y qué te dije? Revisalo antes de que lo publique, quiero que me des tus puntos de vista, y me mandaste. En esa parte editorial, sos un maestro, y recibí eso y lo he ido aplicando en lo que publico, en lo que trato de hacer. Eso quiere decir que entonces podés tener mentores en diferentes ámbitos. Claro. No necesariamente un mentor. Claro. Y si vos me decís, muchos de los instructores, empresarios que llegaron al CNP Date han sido mis mentores. Y no necesariamente más grande de edad que yo, no. Es gente que en finanzas lo maneja muy bien. Yo desayuno con ellos, les planteo un proyecto, los escucho, ellos humildemente dan su opinión y entonces ya me toca a mí decidirlo. Si yo hubiera sabido el fenómeno de las mentorías, tal vez estos 16 años hubiera avanzado más rápido. Claro, pero recién se puede hace ahorrar 7. Tiempo, energía, claro, recursos, Pedro Pablo. Claro, bueno, claro. Nuestro amigo Pedro Pablo es fundador, es el CEO de CNP Network, y esta es una agencia de publicidad que ya la mencionó un par de veces. Esta agencia de publicidad es la agencia de publicidad más grande a nivel departamental y nos referimos a todo el país. Pero para que ustedes tengan una idea, esta corporación, esta agencia, pues no solo le sirve a marcas locales, a marcas nacionales, sino a marcas internacionales. Pedro Pablo, ¿cómo nació este proyecto? Porque nos habíamos quedado en que te habías enamorado de las ventas. Y cuando conozco el marketing, comienza una lucha muy interesante. En ese tiempo yo trabajaba para una transnacional y siempre yo pedía más. Miren, hagan más comunicación dirigida a cada lugar. Shela es distinto, yo soy de Shela. Hagan algo para Huehuetenango, hagan algo para la costa sur. Y cuando empiezo a trabajar en esto, también a la par de esto en la universidad hago un desarrollo de un proyecto. Y usé esa tesis para hacerlo. La tesis del proyecto fue eso, sin pensar que un día se iba a volver ese proyecto. Y tengo que decirlo tal cual como fue, porque no sería justo que quitara algunas partes de esta historia. Y es que yo regreso de Argentina, venía de una convención. Mi esposa me dice que vamos a ir a un evento a Guatemala. ¿Cómo se llamaba ese evento? El evento se llama Ensancha, es un evento donde hay liderazgo, ¿sí? Y en ese evento yo iba preparado para que todos mis sueños se dispararan y quería poder lograr muchas visiones. Y te lo puedo decir, mi sueño era ser un gerente de país en Costa Rica o en Puerto Rico, que son lugares que me encantan. Y el tema era, en el 2005, mayo 2005, el tema fue dejar lo bueno por lo mejor. Dejar lo bueno por lo mejor. Y yo decía, si voy a dejar aquí, me voy a ir de gerente allá. Yo quiero ser gerente de marca aquí, yo quiero ser gerente de país aquí. Ya le moviste a mucha gente ahorita el tapete cuando decís dejar lo bueno, porque muchas veces estamos en lo bueno, pero hay algo mejor. Te voy a decir algo que muy pocas veces lo digo así. Para llegar a esa transnacional donde trabajé muchos años de mi vida, había dado todo mi esfuerzo, todo mi corazón, porque esta transnacional era como que en donde todos ponían su visión de llegar. En el segmento donde estabas. De hecho, yo lo comparo con esto. Era como haber llegado al Barcelona, porque tuve ofertas de otras farmacéuticas y me di el lujo de decir que no. Farmacéuticas que hoy desarrollan vacunas. Yo les dije, no, gracias, estoy bien aquí.
Entonces dejarle era difícil, pero ese día en Ensancha ¿Qué pasó? me empoderaron y me dieron una palabra. Y esa palabra me activó. Y de hecho tengo que reconocer muchas cosas. ¿Qué fue esa palabra, perdón? No fue solo una palabra que activara mi vida, fue que me la dirigieran a mí, fue que me dijeran que yo tenía ese proyecto y que podía ser mi proyecto de vida. Y salgo de ahí decidido. Y salgo de ahí empoderado. De hecho, tuve reuniones con mentores, porque tampoco yo podría dejar por fuera a mentores que han sido en mi vida parte fundamental. Mentores que me han guiado, y uno de ellos es mi pastor. El pastor Jeremías García ha sido un mentor durante 23 años de mi vida. Él ha estado ahí en las buenas y en las mejores. Siempre ha estado apoyándome, y en los momentos difíciles también ha sido quien me da una palabra. Y ese día llegué con él, le expuse lo que quería, y posiblemente quería que esa parte fuera donde él me dijera, hágalo. Un sí. Pero me dio una palabra que me rompió la cabeza y me dejó pensando, porque me dijo, en donde está, usted tiene seguridad económica, muy buena seguridad, pero no tiene libertad de tiempo, porque ellos le pagan por su libertad de tiempo. Si usted deja esto, pierde su seguridad económica, pero gana libertad, solo que en este momento no tiene seguridad económica. Pero usted puede recuperar su seguridad si es persistente. La ventaja es que si recupera su seguridad, va a mantener su libertad. Vaya, ore y decidas. Te movió. Y yo siempre he dicho esto, yo soy muy respetuoso de todas las religiones, pero por eso en cualquier propósito que uno haga y en cualquier sueño tiene que poner a Dios delante de esto. Y no ponerlo como haciendo un show sobre esto, de decir no, es poniendo a Dios en los propósitos. Yo siempre voy a agradecerle a Dios a algo que sucedió ahora. Mantuvimos al equipo en pandemia, en una industria, porque el mercadeo y la publicidad fue una industria golpeada de una forma increíble. Pero también fue una oportunidad, ¿estás de acuerdo con eso? Fue una oportunidad. Expandimos cosas que no hacíamos, pero mi equipo se aplicó, y aquí también tengo que reconocerlo. Hoy hablaba sobre eso con alguien. Mi equipo de ventas siempre estuvo en la oficina, todos los demás los mandé a home office, pero ellos seguían llegando, vendiendo lo que tenían enfrente, y es un equipo tan consistente, tan marcado. Y precisamente Mike, que lo dirige, hoy hablábamos sobre eso y le decía, esto que hicimos en octubre y noviembre rompe los paradigmas. Dios fue bueno con nosotros y para hacerlo. Pero de nuevo decisión. ¿Cómo haces esa combinación de creer, de decir Dios fue bueno, pero aparte hay esfuerzo, que hay decisión de lo que decís? ¿Cuál es esa combinación de la que estás hablando? Creo yo que esa combinación comienza entendiendo que no soy yo la persona que logra eso. Un día lo entendí, que no son mis fuerzas, que no son mis contactos, es la gracia que Dios ha puesto en mi vida y que ha puesto en CNP Network. Esa gracia es la que abre puertas. Hay personas que me han querido decir cuál es la receta. Creo que yo siempre he dicho es poner un propósito, y para mí el propósito de CNP ha sido bendecir familias, bendecir más familias. Comenzamos pandemia con 45 y en enero de este año éramos los mismos 45. Pero Pablo, y también debe haber un propósito personal. ¿Cuál es tu propósito personal? Porque me encanta que estás contagiado de tu ADN de marca, pero también debemos de tener un propósito personal. Claro, creo que ese propósito personal siempre fue salir adelante y demostrar que dos jovencitos que no tenían futuro, porque te puedo decir esto, César, hasta los vecinos en donde vivíamos nos empoderaron, porque decían que todas las personas que íbamos a durar un mes, 3 meses de matrimonio, 6 meses, y entonces el propósito era demostrar que sí podíamos hacerlo, lo cual tampoco quiere decir que el casarse a esa edad sea lo correcto. No fue lo correcto, lo hemos hablado con mi esposa, pero nos fuimos de frente a querer lograr eso, y como te digo, somos la primera generación con mi esposa de empresarios, y hoy mis hijos son la siguiente generación y los estoy trabajando, porque ellos, yo no los monté en el proyecto, ellos tuvieron afinidad, trabajaron, se metieron y pudieron manejarse en esa área, y han sido también un pilar importante para lograrlo.
Pero mi equipo de tres, trabajo, ¿verdad? ¿sí? Mi equipo de trabajo, los pilares, mis directores de cada unidad, porque hoy son 9 unidades de negocio las que tenemos. Y lo otro es devolverle a esta tierra linda algo de lo que ha pasado. Devolverle a esta tierra lo que nos ha dado, porque esta tierra ha sido de bendición. Y el propósito un día es dejar un legado, pero no un legado personal, sino un legado que las personas puedan verlo. Por eso el sueño de poder lanzar este primer libro, que se llama Decisión más que motivación. Bueno, pero ya sabemos que aquí se anuncia públicamente el libro de Pedro Pablo Martínez. Te voy a hacer un ofrecimiento. Cuando esté esa primera copia, volvemos a hacer un live y lo presentamos aquí para que la gente lo conozca de primera mano. Tuve un acercamiento con 2 editoriales y hay 2 interesadas en esto. ¿Qué vamos a descubrir ahí? ¿Qué hay en el libro? Que muchas veces el tema de motivación no es lo que hace que se logren las cosas. Y te lo voy a poner muy sencillo. Yo puedo estar decidido hoy a correr 20 kilómetros, pero en la noche te da insomnio, y no sé si te ha pasado, y dormís solo 2 horas, y te levantás cansado porque no descansaste para esa carrera. ¿Estás motivado, César? Sí, sigo motivado. Estás diciendo, estoy cansado, pero estoy decidido a alcanzar esos 20 kilómetros. A veces nos levantamos un lunes con gripe, y ahora la gripe es complicada, porque la gripe ya no es como antes, que hoy la gente lo ve uno con gripe y se aleja y dice qué está pasando. Y positivamente en Quetzaltenango tenemos ya un descenso vertiginoso de la enfermedad. Eso también hay que decírselo al público, hay que hablar de que estamos en una recuperación. Por supuesto que se habla de una ola, de un retorno del virus incluso más agresivo, pero a nivel internacional. Guatemala, Xela, está en buenos tiempos, Pedro Pablo. Y eso es gracias a ese chapín que se esfuerza, que trabaja y que es decidido a lograr las cosas. Y luego, aparte de la gracia, aparte de la bendición, de la persistencia, ¿qué ha hecho que CNP hoy sea algo visible? Porque generalmente hay marcas visibles que tienen una alta exposición, un medio de comunicación, etcétera, pero una agencia que de repente ya CNP esté convirtiéndose en un ícono, ¿eso cómo se logra? Para proponer y promover el tema de crear marca, de ser creativos, Pedro Pablo. Creo que aquí también entra el estar día a día pensando en que tengo que prepararme y tengo que visualizarme qué quiero alcanzar con los años y ya no solo pensarlo. Nosotros empezamos más o menos hace unos 7 años trabajando nuestro primer plan de negocios. Y la gente podrá decir, ¿qué es un plan de negocios? Éramos en ese tiempo alrededor de 14 personas. Ah, bueno, pero antes de las 14 personas vamos a mostrar la foto, que también acá nuestros compañeros de staff tienen la fotografía. Ahí está la fotografía, Pedro Pablo, del comienzo de CNP. ¿Quiénes estaban en esa fotografía? Está mi hermano Vinicio, que ya no está con nosotros y fue uno de los fundadores quien estuvo conmigo en ese sueño. Está mi hijo Pedro Luis, que hoy es el director del área de creativa digital y que tenía 13 años en esa foto. Está David, que sigue estando con nosotros, él es el director de Publies, de todo el circuito de pantalla LED que tenemos aquí. Y están Jorge, que es el hijo de mi prima, que es un chico que sigue trabajando con nosotros en el área. Y solo hay un chico que ya no está, que es Albino, y Albino estuvo. Él iba de practicante, y lo conseguimos como un practicante y se sumó, y sigue siendo mi amigo. Siempre me escriben, pero Pablo, qué bien que van. Y hoy tiene él su propia empresa, tiene una empresa de impresiones. Pero esa foto... Y a eso voy. ¿Qué significa esa foto, Pedro Pablo? Viendo hoy recientemente una fotografía en las redes sociales de todas las familias que integran CNP. En esa foto yo siempre he tratado de ver, como dice la Biblia, que la fe es ver las cosas como que estuvieran. Yo en esa foto soñaba con lo que hacía, anotaba en mi agenda lo que quería hacer, me proyectaba lo que quería hacer y siempre he dicho que me aplico a mi estrategia. La competencia puede estar haciendo otra cosa, sí, pero yo tengo mi estrategia y siempre se lo he dicho a los empresarios, sufren
porque hoy estoy decidido a hacerlo. Y te voy a poner un ejemplo muy interesante. Cuando compramos el primer plotter de impresión, hubieron 10 personas alrededor diciéndome, no lo compres, porque hoy se está llenando de plotter Quetzaltenango. Sí, pero yo estaba decidido para dónde iba. ¿Cuál era esa diferencia? La diferencia es que yo quería llegar al mercado departamental de las marcas de Ciudad Capital. Yo no quería imprimir solo localmente, yo quería hacerlo. Hoy vengo de una reunión con un gerente de marca al cual le imprimimos desde Monterrico hasta Ocos. Siempre esa marca nos da esa parte de impresión y estamos hablando de cómo les vamos a dar un mejor servicio. Pero cada vez que hago algo, apliqué aquel fenómeno de no poner los huevos en la misma canasta. Hoy son 9 unidades de negocio. La agencia, que es la parte creativa, nuestra propia área de impresión, porque antes cuando imprimíamos o tercerizábamos sufríamos, porque la calidad no era la que queríamos, o no nos imprimían a tiempo y tenía que mandar a mi mensajero a que se sentara a ver que nos imprimieran. Luego nos fuimos con el área de la productora de televisión, en donde le hemos puesto mucho músculo y hemos hecho producciones ¿locales? En Norteamérica, en Centroamérica, en Sudamérica, en el Caribe, y Pedro Luis, mi hijo, viajó a hacer una producción a Islas Canarias. Allá estuvo montando un proyecto de transmisión y de desarrollo para una fundación que para mí es muy importante, que es una bendición, que es la Fundación Mike Silva. Esta fundación tiene un proyecto que se llama Festival por la Vida, en la cual orgullosamente soy parte de. El director para Latinoamérica es el pastor Byron Lechuga, que él nos ha abierto las puertas para ser y tomar bendición de eso, porque vamos a un país, ese país, ¿y cómo los conocí? Aquí en Xela, vinieron a mi ciudad, fueron de bendición para mi ciudad, hicieron cosas de transformación para mi ciudad. Xela está haciendo cosas diferentes y no solo en tu ámbito, hay muchos empresarios que están haciendo ese esfuerzo, pero ustedes están mostrando que sí es posible hacer cosas desde Xela para el mundo, Pedro Pablo. Claro, así es, y eso lo he aprendido. Creo que la otra parte es que tenemos que aprender a dar para recibir. Si uno no aprende a sembrar, no logra recibir eso. Te decía, la productora, luego nos fuimos al área de publicidad en movimiento, los camiones Vaya, el área de desarrollo que tuvimos con Exousia, que es todo el tema digital, y de ahí llegaron temas como Pauta Puntual, con quien hacemos la comercialización de los medios, que también ha sido una bendición para poderlo hacer. Publies, que es el circuito, pero cada área tiene un director, y aquí viene una palabra. Muchas veces el empresario no crece porque no delega. Y mucha gente me ha dicho, es que lo que deberías de hacer es dirigirlo todo. No tuviera esa fuerza, no tuviera ni siquiera la paz, no podría estar aquí sentado. Mi equipo trabaja increíblemente y hoy hasta tenemos un área. Hacerlo todo, entonces sí. No es bueno. No. Y entonces no crecen y los años pasan y dicen sigo igual, pero es que no me he arriesgado. No delegan. ¿Y saben por qué no delegan? Porque no quieren compartir la bendición. Y quieren ser como un asadón, solo para ellos, solo para ellos. No, yo prefiero bendecir a más familias. Y de regreso, Dios tiene que venir y me bendice a mí, porque Él se da cuenta que estamos honrando algo. Y esto no es religión, es un principio. Esto es un principio. Si yo honro a Dios y bendigo a más familias, lo puedo hacer. Y no soy perfecto, pero en lo que tengo en mis manos trato de hacerlo. Y me he equivocado miles de veces. Pero siempre ha estado Dios en su misericordia abriendo esas puertas para hacerlo. Y como te digo, me he equivocado porque lo que hice de casarme joven, y te voy a decir algo que también nunca lo he dicho en público. Yo entiendo hoy a mi suegro cuando me vio y dijo, mi hija se casó con el pelo largo, con el pantalón roto, lleno de pulseras. Todavía uso pulseras muchas veces porque estos me recuerdan de dónde vengo. Y estos me recuerdan de dónde salí. Y me recuerdan a dónde prometí llegar día con día. Fabuloso. Y esa parte que Pedro Pablo Martínez nos está compartiendo del desarrollo de CNP lo lleva a una transformación, y justamente hace unos días en Xela se llevó a cabo un evento que no tiene antecedentes en nuestra ciudad, y es el CNP Date. Pedro Pablo, ¿qué estás pensando? ¿Qué se te ocurrió? ¿Cómo invitaste a un grupo de empresarios? Nos dimos cuenta que reuniste a más de 60 marcas. ¿Qué está pasando? ¿Qué se necesita? ¿Y qué estás viendo con este proyecto del CNP Date? El CNP Date surge en una mesa de trabajo pensando
cómo devolver algo de las bendiciones que habían sido. Esas marcas que llegaron han sido marcas que han sido de bendición para CNP Network. Bueno, para que nuestro público sepa detalles, ¿qué pasó? Un resumen de qué sucede. El 17 de noviembre se nos ocurre montar un evento en el Gran Carmel donde invitamos a 70 empresas y les dimos 7 masterclass: ventas, finanzas, mercadeo, recursos humanos, digital, todo el tema de redes sociales, todo lo que necesitan para iniciar un 2022. Y esperábamos una buena convocatoria. Y hoy te voy a confesar algo. Invitamos 70, esperando 50. Cuando vimos que llegaron 64 marcas, yo estaba contento, más de 100 personas. Satisfecho. Y pasamos un tiempo de 8 a 3 de la tarde compartiendo. La gente se motivó, he tenido llamadas, mensajes, gente que ha dicho gracias porque lo hicimos, pero era devolverle de nuevo. Y hablo de marcas de la localidad. Vinieron de Antigua Guatemala, vinieron marcas, una de Ciudad Capital que dijo yo quiero estar ahí, vinieron de Totonicapán, vinieron de Huehuetenango, vinieron de San Marcos, vinieron de Coatepeque, de Reu, de Mazati, las de Xela. Y eso es, creo yo, como un agradecimiento, porque como lo dije en un post, ellos fueron los actores principales. Pero yo quiero hacerte una pregunta. Vos estuviste en el CNP Date. ¿Cómo lo percibiste y qué sentiste? Porque es muy difícil que uno detrás de bambalinas del escenario diga qué decía la gente, cómo los mirabas, y como comunicador tenés esa percepción. Bueno, la idea, Pedro Pablo, es que hoy hay que hacer cosas fuera de la caja. Y de repente cuando La Voz de Xela es partícipe de un CNP Date, lo que estamos viendo es que se está haciendo algo de una manera distinta, de una manera creativa, pero estamos creando cultura. Y eso es bien importante porque no tenemos una cultura de marca. No tenemos, y por eso te quiero preguntar, yo te digo cómo lo vi como algo novedoso, lo vi como algo útil y vi que ahí hay herramientas. Estás ofreciéndole algo al público, a los empresarios, que no cabe duda que lo van a pedir, que vas a tener que trabajar en la edición del 2022 y primero Dios en la edición siguiente, y se va a convertir en un evento consecutivo de año con año. Yo lo veo como una promesa, lo veo como una necesidad y especialmente lo veo como algo inspirador. Si me permitís ponerle ese sello, es inspiracional el CNP Date. Así que los invitamos, amigos, a que revisen la página de CNP para que sepan de qué estamos hablando. Pero Pablo, te quiero preguntar, ¿cómo conseguimos creatividad? Porque hablabas de vendedor y decías que te había empoderado el tema de las ventas. Al final, todos somos vendedores. Más adelante quiero que me platiques de la escuela de vendedores, de la academia de vendedores que estás formando, pero ¿cómo despertamos esa creatividad que seguramente muchos empresarios que nos están viendo quieren y desean saber cómo utilizar esa herramienta? Y aquí tengo yo a un experto para preguntarle cómo despertar la creatividad. Creo yo que aquí hay ese tema, lo he tratado de encontrar dentro de mí. Primero voy a hablar de mi persona. Creo que yo le voy a agradecer a Dios porque fue un talento que Él puso en mi vida. La creatividad, creo que soy alguien que se imagina las cosas, que las sueña y las trata de alcanzar. Pero cuando hacemos creatividad en mercadeo y publicidad, le colocamos un factor que es importantísimo. Cada vez que hacemos creatividad, le colocamos objetivos. Esta campaña creativa va tras este objetivo. Y si logramos ese objetivo, logramos hacerlo. Hoy te puedo decir que en estos 16 años hemos hecho más de 1000 campañas y han habido muchísimo éxito en lo que vamos desarrollando cada día. Y aquí entra como que ese músculo de seguir practicando la creatividad y desarrollo. Porque precisamente yo no soy mercadólogo, soy administrador de empresas, pero toda mi vida me dediqué al mercadeo y ventas. Y el marketing era como una parte de mi vida que me entusiasmaba. Y cuando me volteé a la parte creativa, y alguien me dio un consejo de nuevo. Cuando iniciaba, yo quería hacer todo. Diseño gráfico, edición de video, edición de audio. Yo quería
Entonces un día me dijo, ¿para qué sos muy bueno? Para el desarrollo de la creatividad. Entonces deja que un buen diseñador, que un buen editor. Pero todo esto no podría conformarse sin una materia prima, una. Y es el equipo creativo que tengo en la agencia. Y muchas personas se hacen una pregunta. ¿Por qué trabajar con una agencia de publicidad? ¿Qué tienen ellos que yo no pueda formar con una agencia en mi propia empresa? Y yo les podría decir que yo lo he visto y las marcas que a veces se han ido regresan. Es muy sencillo, yo lo viví. Cuando uno trabaja para una empresa y quiere hacerle creatividad a una empresa, dura 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y las ideas se le empiezan como a agotar. Se le acaba el párrafo. Pero ¿qué pasa con nosotros? Hoy estamos trabajando y estamos editando algo para el restaurante de comida china más importante de la región. Y estamos desarrollando su video de aniversario y está quedando en la tarde. Estamos trabajando para la cadena de librerías más grande que hay en la región. Al otro día nos despertamos y trabajamos para la marca de pollo más importante. Entonces cada reset que le da mi equipo, comida, hemos vendido hasta piedras porque le trabajamos a una marca de Piedrín y teníamos que pensar qué hacer. Le trabajamos al hospital más importante de la región. Entonces eso es como ese refresh para mi equipo y por eso ellos han agarrado mucho músculo creativo para entender. Me estás queriendo decir que la creatividad también definitivamente es la conducción de un equipo. Claro, definitivamente. El conformarlo. Hoy CNP Network no fuera sino por el equipo que tenemos. No solo el equipo administrativo que lo dirige Olga, que la conoces, una persona que Dios puso en el camino, Mike, mi director comercial, y cada unidad de negocio tiene un director, de los cuales le dan ese push. Y sumado a esto, mi equipo creativo y mi equipo de ventas, creo que solo Dios pudo haber ido poniendo a la gente ideal, porque ha sido así. Pero una anécdota importante es que eso no se logró en un día. Claro. Veíamos con recursos humanos los files y un día me sorprendí ver, y espero no equivocarme, pero eran más de 300 currículums los que han pasado. Gente que llega, y yo siempre he dicho que la gente llega y nos deja una bendición o una lección. Ok, una bendición o una lección. Y se va, pero deja algo nos deja. Pero el equipo que tenemos ahorita es un equipo de directores robusto, con mucha decisión de alcanzar lo que quiere. Pedro Pablo, y en esta parte bien importante va a ser el tema que hay que generar un buen producto, y por eso me encanta de leer una frase que has utilizado con frecuencia y decís que finalmente siempre lo que se hace en el campo creativo debe tener un retorno. Claro, es que si uno no trabaja con el tema de objetivos, una empresa contrata una campaña creativa para tener rentabilidad, para que haya un retorno económico, no solo para poder anunciarse y que la gente nos vea. Lo que sucede muchas veces es que eso sucede cuando es una marca nueva, cuando se hace el famoso branding, voy a dar a conocer mi nombre, pero cuando yo necesito generar, y por eso el empresario local a veces le cuesta un poquito el tema de querer venir y decirle voy a invertir a la publicidad, porque lo ve más como un gasto que como una inversión. ¿Cuál es la diferencia? Con estrategia y con objetivos cambia. Cuando hay estrategia y objetivos, hacemos una sinergia distinta. Yo siempre lo he dicho, la cultura de que el empresario vaya a una radio a poner su anuncio, a un periódico a poner su anuncio, a la televisión, eso es infomerciales. Cuando se hace una estrategia, hay una sinergia, y aquí sí 1 más 1 es 3. Porque si es el mismo mensaje que lanzo en mis redes, en las plataformas, va a haber un retorno. Y entonces la marca va a decir, sí, yo quiero alcanzar eso que estoy logrando. Es una combinación, y por eso me encanta platicarle al público el tema de que todo esto se tiene que traducir en números, pero el músculo también son las ventas. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Estás en un proyecto, en una academia de vendedores? ¿Cómo se llama este proyecto? ¿Y qué estás pretendiendo ahora? Definitivamente también devolverle algo al público. Me encanta eso de regresarle algo, y siendo mentor creo yo que es una responsabilidad que se debe de tener en esta parte.
Realmente Fábrica de Vendedores, que es ese es el nombre, Fábrica de Vendedores. Fábrica de Vendedores, nuestra 9ª unidad de negocio, surge porque notamos algo. A veces nosotros veníamos y lanzábamos campañas, y nosotros decimos campañas ganadoras, y no tenían el retorno y el impacto que queríamos. Entonces volteamos a ver el equipo de ventas, y entonces notábamos que el equipo de ventas no tenía esa fuerza, ese conocimiento y ese músculo. Pero descubrimos algo, que los vendedores muy pocas veces se les capacita conociéndolos. Lo que sucede es que se les capacita y se les dice usted va a hacer esto, pero no se conoce al vendedor. Y entonces creamos un método, el método FELP. Y el método FELP va dirigido a decirle al vendedor como primer punto qué vendedor soy, qué tipo de vendedor soy. Cuando yo me conozco, es más fácil que yo impacte a mi cliente porque ya sé qué tipo de vendedor soy y cómo le voy a responder. De ahí que aprenda a entender por qué está mi producto, porque todos pueden decir, es que yo vendo celulares. No, yo vendo un aparato que me comunica para poder tener ventas o para poder comunicarme con mi familia a otro país para poderlo hacer. Entonces yo estoy en el negocio de la comunicación, no de vender aparatos. Y cuando esto pasa, se cambia todo. Entrenamos al primer equipo, lanzamos la campaña y los resultados fueron diferentes. Volvámoslo a hacer, démosles una charla antes de lanzar la campaña y funcionó. Hoy Fábrica de Vendedores está ya teniendo con una institución una alianza con la cual va a poder dar más cobertura. Estuvimos presentes en la segunda cohorte del Scale Up con Fábrica también enunciando esto, pero también de Fábrica surge el tema del CNP Date, porque si te diste cuenta, la gente que se paró a dar charlas en CNP Date no son personas que se dedican a dar charlas. Claro, es la experiencia. Son empresarios que viven el día a día. Yo he tenido la oportunidad, porque no pude ese día por toda la organización, de revisar algunas. Me senté con la que hizo Juan Manuel Palacios, una charla en el tema de planificación. Luego Luis Fernando González habla sobre las finanzas y nos deja un mensaje que si no lo tomamos en cuenta, vamos a tener complicaciones. Raúl Castañeda, que ha dirigido empresas y las ha dirigido en 12 países. El tipo nos da otra cátedra en cuanto al tema del mercadeo. Luego, en el Recursos Humanos, Raúl Pérez. Esa parte. Incluso revisé la de mi hijo, Pedro Luis, porque él dio una charla, no porque fuera mi hijo, y yo siempre lo he dicho así, en la empresa y en el trabajo, ellos tienen un puesto y tienen que responderme a ese puesto. No están ahí porque sean mis hijos. Necesito que me respondan y cumplan los objetivos. Y él en Exousia rompió los parámetros y dio esos objetivos. De hecho, terminando la charla se lo dije a Juan Pablo, mi hijo, que es uno de los directores creativos. El otro año te toca dar una charla, porque también él ha presentado campañas interesantes a hacerlo. Pero esa unión de poder transmitir lo que se puede hacer, y hoy estamos terminando ya. Tito, mi hijo, Víctor Hugo, que dirige la productora, le pedí que nos tuviera ya los videos, porque ahora vamos a hacer de esos cortos de 10 minutos para poderlos compartir y que la gente pueda ir teniendo herramientas y pudiéndolo hacer. Bueno, ya para ir a la recta final de esta conversación, platiquemos, Pedro Pablo, de cuáles son los errores más frecuentes que comete un vendedor, porque de repente ya los estamos empoderando, pero para que veamos cuáles son esos errores, decime 3 errores que con frecuencia comete un vendedor. Y aquí no es solo un vendedor de publicidad, un vendedor de servicios, no, es un vendedor en general, y todos somos vendedores. No escuchar a su cliente. No escuchar a su cliente. Cuando el vendedor se sienta, quiere irle a vender y se le olvida que la primer llave para vender es escuchar cuáles son las necesidades de mi cliente. Cuando lo escucho atentamente, puedo organizar en mi mente qué le puedo ofrecer para que se ajuste a lo que él quiere. 2. Este es bien interesante. Los vendedores sufren mucho porque no planifican. El vendedor es una persona muy desordenada. Y yo se lo digo a mi equipo, cuando planificamos, logramos hacerlo. Yo podría mostrarte mi agenda esta semana, en donde trato de planificar y organizar cada reunión, cada cita, para poderlo lograr. Pero eso no lo aprendí en un día, eso llevó un proceso.
mi asistente, a ella le caen todas mis citas a su correo y ella está por WhatsApp recordándome y diciéndome qué tengo que hacer. Ya me estaba mandando, no se le vaya a olvidar hoy en la entrevista, que todo le salga bien. Esa parte es. 3. No saben hacer un cierre de ventas. Esa parte final es lo que les cuesta. ¿Por qué? Porque no lo han practicado. En ventas se le llama role play, hacer esa práctica. ¿Y sabes quién fue mi maestro para aprender a hacer eso? Cierre de ventas, ¿quién te enseñó eso? Mi espejo. Tu espejo. Me sentaba en el espejo y me vendía a mí mismo y decía, no es así, no me convenzo. Voy a volver a probar. Es que no es así, no me convenzo. Hasta que un día aprendí. Cuando practicamos, yo me le quedo viendo a las personas y le digo, estamos preparados. Y hace días lo hablaba con una gerente de mercadeo de un banco y me senté con ella y le dije estas 2 frases. Gracias por recibirme, que sé que su tiempo es valioso, le dije, pero solo vengo a pedirle trabajo. Y se me quedó viendo, pero Pablo ya no trabaja en CNP Network. No, le dije, es que quiero trabajo para el 2022, para que firmemos el contrato. Un paso adelante. Es octubre, me dijo. Sí, le dije, pero yo quiero estar preparado para el 1 de enero. Yo empecé con el cierre. Hay que vivir con la planificación, ¿no? Te decía la otra vez en una cena de amigos que tuvimos que ya prácticamente habías vendido la idea. En menos de 5 minutos habías convencido de algo positivo, por supuesto. Por eso, Pedro Pablo, para cerrar esta conversación, danos un consejo, y quisiera yo que fuera para los jóvenes. ¿Qué le dirías con esa experiencia que has logrado, con ese impulso, con ese empuje que tenés? ¿Qué le dirías a la juventud que te está viendo? Yo siempre he creído que en la vida todos tenemos sueños. Yo les diría que tienen que estar decididos a alcanzar sus sueños para lograrlos. Y no necesariamente todos tienen que ser empresarios, no. Si todos tuviéramos que ser empresarios, yo no tuviera directores en la agencia que son extraordinarios. Yo tengo amigos que dirigen empresas y que son gerentes extraordinarios. Yo lo que les diría es, alcancen sus sueños, esfuércense para hacerlo, pero pónganle cimientos a lo que hagan. Si alguien se acerca a decirles que no estudien porque todo está en YouTube, vayan y díganle que ustedes no van a construir su casa sobre la arena. Todo lo que construyan tiene que tener cimientos. Las universidades dan esos cimientos. Cuando uno sale a la calle y ve la realidad, empieza a construir sus sueños. Y lo otro es, el éxito no es dinero. La felicidad no es dinero. De hecho, el éxito y la felicidad se puede resumir cuando uno vive en paz y puede dormir bien y puede descansar y puede bendecir a más familias. No, y acabo de leer algo importante que nos dice que el éxito prácticamente depende, entre otras cosas, depende de los criterios que uno va formando y que uno va desarrollando. Por eso, por ejemplo, muchas veces el tema depende, entre otras cosas, de que si hay bendición, no debe de haber estrés, por ejemplo. Claro. Y eso prácticamente es un tema muy importante que podemos trasladarle y transmitirle al público. Pero Pablo, gracias por acompañarnos en esta conversación. Te debo decir que esta conversación la tenemos que volver a ver, volver a leer, porque hay muchas enseñanzas que dejaste. Como un hombre creativo, como un hombre visionario, y me encantó el cierre. No todos tenemos que ser lo mismo, pero donde estemos y el papel que nos toque jugar, lo tenemos que hacer bien. No, César, muchas gracias a vos, gracias a la audiencia de La Voz de Shela. Es una bendición poder estar aquí, disfrutar de este paisaje que es fabuloso y sigan alcanzando sus sueños, busquen mentores, porque estoy seguro que si honran a Dios, Dios les va a abrir las puertas que tiene que abrirles y cerrarles las que tiene que cerrarles. Muchas gracias a vos por la invitación. Gracias, Pedro Pablo. Vamos a un cierre breve. Podés responder con una frase muy corta o una palabra con los siguientes términos que te voy a decir. Shela. El lugar más hermoso donde Dios quiso ponerme para vivir. Creatividad. Es el talento y una bendición que puso en mi vida y en la gente con la que trabajo. Fe. Es mi fundamento, porque es con lo que honro a Dios, cuando tengo fe en Él, de que Él va a abrir todas las puertas que tiene que abrir. 2022. Es el año que tenemos que recibir lo que se quedó tirado en el 2020, porque dice que Dios no va a dejar pasar nada desapercibido.
ese 2022 va a ser un año de bendición para todo Quetzaltenango, para Guatemala, y tenemos que reivindicarnos. Mi amigo. Pedro Pablo, muchas gracias y muchas gracias a ustedes que nos están observando desde el rooftop de Hotel Latam en Avenida Las Américas, el lugar más alto, el lugar más espectacular para poder disfrutar de este ambiente agradable en la ciudad de Quetzaltenango. A todos, muchísimas gracias. Esto fue la entrevista con César Pérez Méndez y nos vemos, nos escuchamos y nos conversamos en una próxima oportunidad. Gracias.